Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje de presentación. Vamos a empezar con el tema de selectores. Los selectores identifican a un elemento dentro de la página web para luego poder definir sus propiedades. Los distintos tipos de selectores abarcan desde el simple nombre de las etiquetas usadas en HTML. Y como podemos ver, aquí están unos ejemplos, hasta complejas combinaciones que permiten un juego muy amplio de selectores dentro de la página. El conocimiento en profundidad de los distintos selectores es uno de los aspectos más complejos del lenguaje de las hojas de estilo y también el que nos permite sacar el máximo provecho de la CSS. Existen muchos tipos de editores de páginas web que facilitan la labor de crear y aplicar hojas de estilo, pero los selectores que pueden definir con estos programas son solo los más elementables. La complejidad que pueden alcanzar los selectores contextuales escapan a las posibilidades de cualquier herramienta y es ahí donde los diseñadores deberán apelar a sus propios recursos. En esta sección se explican los llamados selectores simples. Tipos de medios. En HTML permite a los autores diseñar documentos que saquen partido de las características de los medios en los que el documento vaya a ser representado. Por ejemplo, pantallas gráficas, pantallas de televisión, dispositivos de mano, navegadores basados en voz, dispositivos táctiles, etc. Al especificar el atributo media, los autores permiten a los agentes de usuario cargar y aplicar las hojas de estilo de manera selectiva. Las siguientes declaraciones de ejemplo se aplican en elementos H1. Cuando se proyecten en una reunión de negocios, todos ellos aparecen en azul. Se impriman, aparecerán centrados. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo añade efectos de sonido a los vínculos para uso en salidas por voz. Y aquí tenemos otra vez los ejemplos. El control de medios es particularmente interesante cuando se aplican a hojas de estilo externas, ya que los agentes de usuario pueden ahorrar tiempo si obtienen de la red únicamente aquellas hojas de estilo que se apliquen al dispositivo actual. Por ejemplo, los navegadores basados en voz pueden evitar la descarga de hojas de estilo diseñadas para la presentación visual. Hay dos maneras de especificar las hojas de estilos, dependiente de los medios. Desde una hoja de estilo con reglas, y aquí tenemos el siguiente ejemplo. Especificando el medio de destino dentro del lenguaje del documento. Y nuevamente tenemos los siguientes ejemplos. Los posibles valores para tipos de medios son los siguientes. Y eso fue todo. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Jiménez Toledo y en este video vamos a ver el tema 3.5 de modelo de cajas de programación web. Empecemos. Modelo de caja. El modelo de cajas o box model es seguramente la característica más importante del lenguaje de hojas de estilo CSS, ya que condiciona el diseño de todas las páginas web. El modelo de las cajas es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares. Las cajas de una página se crean automáticamente cada vez que se inserta una etiqueta HTML. Se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento. Como por ejemplo, aquí nos muestra una imagen en la cual es una página web y nos está mostrando los recuadros, los márgenes, los bordes. Aquí sí se puede ver, pero en las páginas no nos muestran, es más, se ven como invisibles. Y nos dice que los navegadores crean y colocan las cajas de forma automática, pero CSS permite modificar todas sus características. Cada una de las cajas está formada por 6 partes. Las partes que componen cada caja y su orden de visualización desde el punto de vista del usuario son las siguientes. Aquí tenemos la estructura y como primer punto es el contenido, que es el context. Se trata de contenido HTML del elemento. Aquí van las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc. El relleno, padding, espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde. El borde, o border en inglés,
que es la línea que encierra completamente el contenido y su relleno. La imagen de fondo, el background image, es la imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio del relleno. El color de fondo, background color, que es el color que se muestra por detrás del contenido y el espacio del relleno. El margen o margin, que es la separación opcional que existe entre la caja y el resto de las cajas adyacentes. Aquí podemos ver unos ejemplos de la anchura y la altura, que la anchura es el width y se aplica en todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las filas de tabla y los grupos de las filas de tabla. Aquí pues establece la anchura de un elemento y en código nos muestra el siguiente ejemplo, cómo se establece el valor de la anchura del siguiente elemento lateral, que nos dice width 200 píxeles y le está dando la instrucción que es lateral. Acá también nos muestra otro ejemplo de lo que es el margen, que dice el CSS define 4 propiedades para controlar cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento. Como por ejemplo las propiedades son el margin top, el margin right, el margin button o el margin left. ¿En dónde se aplica? Pues en todos los elementos salvo margin top y margin button, que solo se aplican a los elementos de bloque y a las imágenes. Esta establece cada uno de los márgenes horizontales tanto como verticales de un elemento. También las unidades de medida. Las unidades más utilizadas para indicar los márgenes de un elemento son los píxeles, cuando se requiere una precisión total, los EM para hacer diseños que mantengan las proporciones, y los porcentajes para hacer diseños líquidos o fluidos. El siguiente ejemplo añade un margen izquierdo al segundo párrafo destacado o margin left 2EM, y aquí nos muestra el ejemplo. Y como por último nos dice que los márgenes verticales, como el margin top y margin button, solo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes, mientras que los márgenes laterales, margin left y margin right, se pueden aplicar a cualquier momento. Buen día, tengan ustedes compañeros, mi nombre es Julio César Martínez Regalado, me toca exponerles el tema 3.6, aplicación en documento web. Bueno, como podemos definir, la implementación de un lenguaje es la que provee una manera de que se ejecute un programa para una determinada combinación de software y hardware. Para comprender un poco más a fondo del tema, existen básicamente dos maneras de implementar un lenguaje. Las dos maneras de implementar un lenguaje es compilación e interpretación. Para entender de compilación es la traducción a un código que pueda utilizar la máquina. Los programas traductores que pueden realizar esta operación se llaman compiladores. Interpretación es un programa intérprete, como su nombre lo dice, almacenado en el sistema operativo del disco o incluido de manera permanente dentro de la máquina. Esto convierte cada proposición del programa fuente en lenguaje de máquina, conforme vaya siendo necesario durante el procesamiento de los datos. El código objeto no se graba para utilizarlo posteriormente. Bueno, para terminar con mi exposición, les traigo una pequeña explicación de ventajas y desventajas sobre las dos maneras que podemos llevar un lenguaje. El intérprete elimina la necesidad de realizar una compilación después de cada modificación del programa cuando se requiere agregar funciones o corregir errores, pero es obvio que un programa objeto compilado con antelación deberá ejecutarse con mucho mayor rapidez que uno que se debe interpretar a cada paso durante una ejecución del código. Muchas gracias, fue todo de mi exposición.